Hola, Ya, profe. pues, eso, yo dije no me quieren saludar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos a 3 de ¿Y diciembre, usted? faltan, bien, gracias, 21 días para que llegue el viejito Pascuero. Así que hacer mérito para que el viejito Pascuero, ¿no es cierto?, nos traiga un regalo. Ya, avisos comerciales. ¿Cuáles son los avisos que yo tengo que dar? A ver, ¿cuáles son los avisos? ¿Qué tengo que recordar? ¿Qué debo recordar? A ver. ¿La prueba? Prueba. ¿Cuándo es la prueba? La última del semestre. Y terminamos con 4 notas. ¿Cuándo es la última prueba? Antonella, Agustín, Matías, Luz, Javier, Vicente. Es el 9 de diciembre. El jueves 9 de diciembre. Listo. Ese es el primer aviso. Segundo aviso. Todo relacionado con la prueba. Segundo aviso, ¿cuál? Ya pues, ya pues. ¿Cuál es el segundo aviso? ¿Han revisado Classroom? Sí. Ya. Revisó Classroom. ¿Y qué decía en Classroom? Dos cosas. Camila, Una guía de repaso. ya, guía de repaso. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuándo la vamos a revisar, la guía de repaso? El lunes, ¿o no? El lunes, exactamente. El lunes hay una clase extraordinaria vía online para los primeros, porque la prueba es el jueves y la idea es revisar antes y hacer un repasito antes. Pero como hemos estado como alcanzados por el tiempo, y por ahí se perdió un viernes. Entonces, aquí va esa clase extraordinaria el día lunes a las 3. Espero que todos asistan. Y espero también que el día jueves todos rindan la prueba. No les conviene atrasarse. Además, esto no es tanto. Hay cosas que son conocidas, otras que la han ido aprendiendo ahora, ¿ya? Entonces, hacer todo lo posible por dar la prueba, hacer todo lo posible por estudiar, ¿ya? Y obtener una buena nota. ¿Listo? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Hoy día vamos a trabajar, ¿qué estábamos viendo la clase pasada? ¿De qué hablamos la clase pasada? Javier Almuna, por ejemplo. Los ciclos bioquímicos. Ya. ¿Y cuál ciclo, perdón? ¿De cuál ciclo de la materia hablamos en lo último que vimos? Del nitrógeno. Exactamente. Hablamos del ciclo del nitrógeno. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a continuar con él, vamos a terminar de ver, ¿ya? Así que el PPT le saqué un par de diapos nada más y en el fondo es el mismo. Así que lo voy a compartir al tiro con ustedes. ¿Ya? Espérenme que... no sé, abrí una ventana, nada que ver. A ver, espérenme que aquí se me abrió otra ventana. Y me está tapando, ahí, me está tapando lo de compartir. No, ¿qué hice? ¿Qué hice? Hice algo nada que ver. Hice algo que no debía hacer, espérenme. Ya, ahí vamos a volver, es que ahora sí, eso y eso, ya, ahora sí. Ahí recién. Y ahí, a ver, ahí se abrió, ya. Ciclo del nitrógeno, continuación. Y la fecha de hoy, ¿ya? Entonces, vamos a hablar acerca del ciclo del nitrógeno. Ya, espérenme. El objetivo del mismo de la semana pasada, o sea, de la clase pasada que la vimos antes de ayer en realidad, describir el ciclo del nitrógeno considerando las etapas más importantes que permiten la constante presencia del nitrógeno en el ambiente. Eso es lo que deberían lograr al final de la clase, describirlo, obviamente, en sus aspectos generales y más
importantes de todas maneras, ¿ya? Listo. Veamos entonces. Recordemos. A ver, ¿qué me pueden decir acerca del nitrógeno? Yo voy a ir hablando y lo voy a anotar. Sí, ahí me queda un pedacito de espacio para anotar. ¿Qué cosas me pueden decir acerca del nitrógeno? ¿Qué saben del nitrógeno? Es un gas sin color ni olor. Ya, ¿no es cierto? Es un gas, se encuentra en estado de gas. Ya, ¿qué más? ¿Qué otra cosa dijimos? Se encuentra Ah, principalmente en el aire. exactamente, se encuentra en el aire, está presente fundamentalmente como gas en el aire. ¿Y alguien se acuerda qué cantidad o qué porcentaje del volumen del aire corresponde al nitrógeno? 78%. ¿Cierto? Un 78% del volumen del aire equivale a nitrógeno. ¿Y cómo se ha notado esto de nitrógeno molecular? Porque se encuentra como nitrógeno molecular N2. N2, ¿no es cierto? Y eso recuerden que quería decir, cuando anotamos así N2, ya, que la molécula, ¿no es cierto?, de nitrógeno está formada por 2 átomos de nitrógeno. Entonces, para abreviarlo se nota así. Cada una de estas N aquí representa un átomo de nitrógeno. Ya. ¿Qué más sabemos del nitrógeno? ¿Dónde más podemos encontrar el nitrógeno? Puede ser no como gas, pero ¿dónde más encontramos nitrógeno? En el agua y el suelo. Y también está presente entonces, presente en el agua y en el suelo. Ahora, ¿por qué era tan importante? ¿Qué hace que nosotros debamos estudiar el nitrógeno? ¿Por qué el ciclo del nitrógeno y no el ciclo del calcio, por ejemplo? ¿Ya? ¿Por qué el ciclo del nitrógeno? Ahora, el calcio también es importante, pero ¿por qué el ciclo del nitrógeno? ¿Qué hace que nosotros lo estudiemos y estudiemos especialmente también su ciclo? ¿No? Ya. Vamos a avanzar, es todo correcto lo que han dicho, y ahí vamos a, bueno. Y aquí los puntos más importantes, ¿no es cierto? El nitrógeno es un elemento químico que se encuentra, por ejemplo, en estado gaseoso, ¿no es cierto?, en la atmósfera, ¿ya? Es muy importante, ¿por qué? Porque compone moléculas orgánicas que constituyen a todos los seres vivos. Moléculas tales como proteínas, todas las proteínas se componen de nitrógeno, todas. Y los llamados ácidos nucleicos, y aquí en los ácidos nucleicos, ¿a quiénes teníamos en los ácidos nucleicos? ¿Qué molécula conocida por ustedes considera los ácidos nucleicos? El ácido desoxirribonucleico y el ácido ARN. El ácido, ese es más corto, ribonucleico. ¿Ya? Eso, entonces, ya. Y se encuentra presente en la atmósfera, en el agua y en el suelo. Pero aquí ya lo encontramos en estas dos partes del ambiente, lo encontramos, ¿no es cierto?, fundamentalmente como compuesto químico, o sea, combinado, ya no como elemento, sino que combinado con otros elementos como oxígeno, por ejemplo, ¿ya? Como hidrógeno, lo encontramos ahí. Por otro lado, ¿no es cierto? Bueno, ya sabemos que se encuentra como nitrógeno molecular, y lo que agregamos ahí, que estaba agua y suelo como compuestos nitrogenados. Uy, me comí una M ahí. Ya. ¿Listo? Bueno, eso es como lo principal que uno, como mínimo, debería saber acerca del nitrógeno y por qué en realidad uno lo llega a estudiar. ¿Ya? Bueno, veamos acá. ¿Cómo se encuentra el nitrógeno en el ambiente? Ya habíamos dicho que se encontraba, ¿no es cierto?,
en el agua y en el suelo lo encontramos en forma de nitritos y nitratos, que son compuestos químicos. Aquí está ya combinado el nitrógeno, ya, pero aquí en la atmósfera lo encontramos como elemento químico en estado de gas, ya. Y aquí otras ideas generales que habíamos visto, que igual es bueno recordarlas, ¿no es cierto? Una cantidad importante de nitrógeno forma parte de las rocas sedimentarias, queda como retenido y se va liberando como muy, pero muy lentamente. O sea, de vuelta al ambiente, ¿ya? Dice aquí que es versátil, mencionamos, porque existe de una forma inorgánica, así presente en el ambiente, pero también existe en forma orgánica, constituyendo compuestos en los seres vivos, ¿ya? Todo aquel compuesto que contenga nitrógeno y ¿no es cierto?, sea parte de los seres vivos, que lo produzcan los seres vivos, vamos a decir que es nitrógeno orgánico, ¿ya? Y cuando se genera en el ambiente, decimos que es inorgánico, ¿ya? Bueno, y lo otro que decíamos que una parte importante, ¿no es cierto?, del aire está formada por nitrógeno, un volumen, el mayor elemento que compone el aire, ¿no es cierto?, es el nitrógeno, para que no se nos olvide. Y lo otro, que el nitrógeno, de ahí que se forma el ciclo, ¿no es cierto?, se mueve entre la biosfera, que es toda esta parte de la Tierra, digámoslo así de una manera simple, toda la capa de la Tierra donde se desarrolla la vida. La biosfera está compuesta por todos los seres vivos que constituyen, ¿no es cierto?, que son parte del planeta. En la atmósfera y en la geósfera, ¿no es cierto? La geósfera a lo que se refiere al suelo en sí, ¿ya? Ahí va moviéndose en estas tres partes de la Tierra, ¿no es cierto?, el nitrógeno y va constituyendo el ciclo, ¿ya? Ahora, la pregunta era cómo obtenían los seres vivos, ¿no es cierto?, el nitrógeno del ambiente. Y aquí yo coloqué una imagen que les voy a pedir que la observen, ya, que la miren, y podamos ver cómo es que se mueven y van obteniendo, se me cambió, van obteniendo nitrógeno los seres vivos, ¿ya? Dentro de lo que habíamos dicho nosotros, ¿quiénes son los principales aquí en este monito, en este conjunto de imágenes que yo coloqué acá? ¿Quiénes son los que empiezan de alguna forma como a traspasarle a los otros el nitrógeno a los seres vivos? ¿Quiénes serían? Hola, buen día, compa. ¿Perdón? ¿Que no se escuchó bien? ¿Cuál de todos estos seres vivos hay? ¿Por dónde podía empezar la circulación del nitrógeno y empezar a pasarse a otros seres vivos? Pucha, le agradezco mucho. Ya, Mateo dice las plantas, sí, gracias Mateo, pero hábleme, para conocerle la voz, aunque sea. Por los hongos, pero realmente empieza por una clase de bacterias. Exactamente. Entonces, de los que están aquí presentes, quienes empiezan a traspasar a los otros son las plantas. Tiene toda la razón el compañero, ¿no es cierto? Ahora, después vamos a mencionar esas bacterias, ¿no es cierto?, que nombramos la semana pasada. Ya. Y de alguna manera, ¿no es cierto?, empieza a llegar, por ejemplo, del suelo las plantas absorben estos nitritos y nitratos que van quedando acá, ¿ya? Que son sales. Y esas sales están en el suelo presentes, se han ido generando, y esa formación, esos procesos son parte del ciclo de nitrógeno. Ahora, las absorbe a través de las raíces, están disueltas en el agua que hay en el suelo y las absorben las plantas. Bueno, yo puse un árbol, pero en general las plantas. Ahora, ¿no es cierto? ¿Cómo pasa el nitrógeno desde las plantas a los otros seres vivos? ¿Qué acción media hay para que ese nitrógeno, que es parte de la planta, ¿no es cierto?, porque la planta también son seres vivos, tienen tejidos, tienen células, ¿no es cierto?, y se van formando de distintos componentes. ¿Cómo va a pasar, o a quién va a pasar desde la planta, a qué seres vivos pasaría el nitrógeno? ¿Y cómo? A los animales cuando son comidos. Cuando, por ejemplo,
este animalito, este otro, se comen una planta, ¿no es cierto? Nitrógeno que está en los tejidos, en las proteínas o en el ADN, bueno, va a llegar a estos animales. Y, ¿no es cierto? Este se puede comer, ¿no es cierto?, a un conejo, una liebre, y le va a traspasar parte también de sus tejidos con nitrógeno a este otro. Y luego, este también, al morir, puede ser, ¿no es cierto?, desintegrado, y también estos van a obtener parte de ese nitrógeno, por ejemplo. Ya. Y van a devolver también una parte de ese nitrógeno al ambiente. De esta manera, ¿no es cierto?, se va traspasando entre los seres vivos el nitrógeno, ¿no es cierto?, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, y luego tenemos, ¿no es cierto?, no quiere cambiarse esta cosa. Ya, y aquí mostramos, ¿no es cierto?, el ciclo en este GIF, ¿no es cierto?, donde hay una animación que nos muestra. Y acá, bueno, súper importante que nos fijemos, aquí dice N2 atmósfera. Se refiere, ¿no es cierto?, que este nitrógeno que se encuentra, ¿no es cierto?, como elemento químico se presenta como nitrógeno molecular, y cada molécula de nitrógeno que hay aquí en la atmósfera, ¿no es cierto?, está formado por 2 átomos de nitrógeno. Entonces, en la atmósfera, como habíamos dicho, hay una gran cantidad. Luego van a actuar estas fijadores de nitrógeno, que son un grupo de bacterias bien especializadas, que pueden estar en el suelo o que pueden estar en ciertas plantas, y van a producir compuestos, ya, este nitrógeno lo van a tomar estas bacterias, ¿no es cierto?, y lo van a transformar, van a hacer que se transforme en compuesto químico este nitrógeno, y lo van a combinar con otros elementos químicos. Por ejemplo, de ahí va a aparecer un compuesto que se llama amonio, ¿ya? Y después este amonio, ayudado en el suelo por otras bacterias, va a ir siendo transformado en estos nitritos y nitratos, que van a ir quedando en el suelo y que van a ir siendo absorbidos por los productores. Y estos productores van a servir de alimento, por ejemplo, a otros animales que van a ser comidos por otros animales y que van a ser desintegrados y devueltos otra vez al ambiente, ¿no es cierto? Y se está generando todo este ciclo del nitrógeno, ¿ya? Bueno, y en el suelo nos encontramos además con otras bacterias que también transforman estos compuestos nitrogenados, le sacan el nitrógeno a través de procesos químicos y devuelven nitrógeno al ambiente. Entonces, así nosotros vamos viendo cómo se genera todo este ciclo del nitrógeno. Ya, preguntas, porque ahora nos vamos a ir a ver con un poquitito de detalle, ¿no es cierto?, cada uno de estos subprocesos que constituyen el ciclo del nitrógeno. ¿Ya? A ver. ¿Alguna pregunta, dudas? De alguna flecha aquí que está mostrada, que a mí me encantó este GIF, porque muestra súper bien, ¿no es cierto?, el ciclo del nitrógeno. ¿Alguna pregunta, dudas? Ya, pues, anímense. Sin vergüenza, sin vergüenza. ¿No? Ya. Sigamos entonces. Bueno, y aquí vamos a hablar, ya vamos a decir cosas más en concreto, ¿no es cierto?, más específicas. Bueno, el ciclo del nitrógeno sabemos que es un ciclo biogeoquímico, por todo lo que hemos dicho antes, porque ocurre, ¿no es cierto?, entre los seres vivos, ocurre parte en el suelo, y hay una serie de procesos químicos, ¿no es cierto?, que se generan, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, y este nitrógeno obviamente se produce en realidad, este ciclo, para que siempre esté presente el nitrógeno, porque los seres vivos necesitamos, ¿no es cierto?, estos compuestos como las proteínas, por ejemplo, para nuestro crecimiento, ¿ya? Entonces, el ciclo del nitrógeno es un conjunto, como dice ahí, de procesos químicos, biológicos, que permiten estar proporcionando a los seres vivos constantemente nitrógeno para todo su crecimiento y desarrollo, ¿ya? Bueno, es sumamente importante, ¿no es cierto?, en el crecimiento de las plantas, y como dice ahí, por lo tanto,
en la productividad primaria, o sea, eso de que las plantas produzcan materia orgánica y por lo tanto biomasa, es importante, ¿no es cierto?, que esté presente el nitrógeno y a disposición para las plantas en los ecosistemas, ¿ya? Entonces, como dice ahí, así de importante es, ¿ya? Y por eso la cara que tiene nuestro amigo Harry Potter ahí, sorprendido, sorprendido de, ¿listo? Bueno, ahora, el hombre entonces estudió el nitrógeno, ¿no es cierto? Y pudo constatar que existía este ciclo del nitrógeno. Y para facilitar su estudio, se divide este ciclo, que es un proceso continuado, lo dividió en etapas o fases. Ya. Ahora, yo aquí voy a mencionar, voy a mostrar 6 etapas o fases. En este escrito, ya, que agregué a la guía de preguntas, donde habla del ciclo del agua, del ciclo del carbono, y también habla del ciclo del nitrógeno, bueno, en relación al ciclo del nitrógeno, ahí solo aparecen, se mencionan 4 etapas. Ya, aquí se agregan 2 más, pero esas 2 más que aquí están agregadas, están incluidas dentro de las otras en el apunte, en el escrito que yo agregué a la guía de repaso, ¿ya? Así que ahí tienen que dedicarle tiempo a la guía, y la idea es que vean la clase, entiendan un poco y luego lean lo que aparece en esa guía sobre los ciclos biogeoquímicos que hemos estudiado, ¿ya? Bueno, entonces, como les decía, se va a dividir en estas 6 fases. Una, fijación del nitrógeno, que ya la habíamos nombrado, otra que se llama nitrificación, otra que se llama asimilación, otra que se llama amonificación, otra denominada desnitrificación y otra que se llama inmovilización. Bueno, ¿cuáles son las que no considera el apunte? Estas 2. Pero estas 2 de alguna manera están incluidas en estas otras, ¿ya? Así que para que no se preocupen y digan, no, la profe. No se hagan problema, está como más resumido todavía, ¿no es cierto?, en el apunte en relación más general, ¿ya? Más general está tratado lo del ciclo del nitrógeno. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, ya. Veamos entonces. ¿A qué se refiere cada una de estas etapas o fases? Bueno, y aquí está mostrado, ¿no es cierto? La primera fase corresponde a la fijación del nitrógeno, después lo que se llama nitrificación, asimilación, amonificación y desnitrificación. La otra, la inmovilización, está considerada dentro de esta, ¿ya? Dentro de esta parte. Aquí también, si ustedes se fijan, en este monito hay 5 fases y en el apunte donde yo coloqué puse 4. No está esta, no es que la haya eliminado. Está más simplificado todavía, ¿ya? Bueno, partamos con la fijación, que ya algo habíamos dicho, pero en términos simples, a mí no me interesa que sepa tanto detalle, pero sí que sepa los aspectos generales. ¿A qué se refiere la fijación? La fijación implica el proceso en que se toma el nitrógeno gaseoso, lo toman desde la atmósfera ciertos grupos de bacterias que están presentes, por ejemplo, en el suelo, ya, toman ese nitrógeno gaseoso y, ¿no es cierto?, lo transforman a compuestos que contienen nitrógeno y lo combinan, ¿no es cierto?, lo van a combinar con otros elementos químicos, transformándolo, ¿no es cierto?, en compuestos nitrogenados. ¿Ya? Entonces, al ocurrir esto, bueno, por ejemplo, bueno, aquí dice, en el suelo existen bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico. Y aquí hay un monito que mostraría donde cada uno de esos, como un bastoncito, son bacterias que serían aquellas que están en el suelo y que podrían tomar este nitrógeno y combinarlo con otros elementos químicos para formar compuestos nitrogenados. Eso es lo que se llama, eso es la fijación del nitrógeno. Ahora, existe un grupo de plantas que son las llamadas plantas leguminosas, por ejemplo, como el trébol, pertenece a ese grupo de plantas. Después también están las habas, por ejemplo, y otras tantas más, que en sus raíces tienen como unos bultos, como se muestra acá,
Ahora, se supone que esto es como uno de esos bultos agrandados. Ya. En estos bultos como agrandados, ¿no es cierto?, existen estas bacterias fijadoras de nitrógeno, ya, que pueden absorber el nitrógeno de la atmósfera y fijar el nitrógeno, o sea, producir compuestos que contienen nitrógeno. ¿Ya? Entonces, estas bacterias las podemos encontrar aquí y las podemos encontrar en el suelo. Ahora, estas bacterias, ¿no es cierto?, y estas plantas establecen una relación de ayuda mutua. Las dos se ayudan. Ahora, ¿cómo se ayuda la bacteria de la planta? La planta le proporciona alimento a estas bacterias. Y la bacteria le proporciona estos compuestos nitrogenados. ¿Ya? Y al obtener esta planta compuestos nitrogenados que fabricó la bacteria, ¿no es cierto?, esta bacteria tiene mejores posibilidades de crecimiento. ¿Ya? Ahora, donde aquellos suelos donde existen estas plantas leguminosas que tienen estos nódulos, ¿no es cierto?, con estas bacterias, ¿no es cierto?, esos suelos se van enriqueciendo con estos compuestos nitrogenados y va haciendo, ¿no es cierto?, que aquellas plantas que nosotros plantamos en esos suelos crezcan mejor. ¿Ya? Actúan estos compuestos nitrogenados que fabrican estas bacterias, actúan como fertilizantes, finalmente. ¿Ya? Bueno, luego tenemos aquí una imagen que nos muestra lo que lo que yo estaba diciendo. Entonces, este nitrógeno que está presente, ¿no es cierto?, en el aire, en la atmósfera, está como nitrógeno, ¿no es cierto?, como nitrógeno molecular, como elemento químico. Y en el caso, ¿no es cierto?, del agua y del suelo el nitrógeno se encuentra ahí también, pero como compuestos nitrogenados. Por ejemplo, hay distintos compuestos nitrogenados. Además de esta nitrito y nitrato, también encontramos amonio, también encontramos amoníaco y otros compuestos más, que están y se van transformando unos en otros en el suelo y en el agua, debido a la presencia de una serie de distintas bacterias que van convirtiendo al nitrógeno de un compuesto en otro. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, la segunda etapa es la nitrificación. Aquí seguimos con estos procesos de transformación. ¿Ya? Ahora, aquí participan otras bacterias, distintas a las que fijan el nitrógeno, perdón, ¿ya?, que están en el suelo, y van a transformar ciertos compuestos que se produjeron en la fijación del nitrógeno, van a convertir desde amoníaco a otro compuesto que se llama amonio, ¿ya? Y luego ese amonio va a ser transformado por otras bacterias a estos nitritos y nitratos, ¿ya? Y esos van a ir quedando, como les decía, en el suelo, y distintas plantas lo van a ir absorbiendo de ahí, porque son sales y se disuelven en el agua que queda en el suelo. ¿Ya? Todo lo que es sal se disuelve en agua, y eso hace que las plantas, a través de sus raíces, la puedan absorber y la planta la pueda aprovechar. Y eso es lo importante, porque las plantas son seres vivos y también las necesitan. Y luego, ¿cómo pasa todo ese nitrógeno que va quedando en las plantas? ¿Cómo pasa a los otros seres vivos? ¿Cómo era que ocurría? Aló. Ya, espero que me respondan y no que me dejen hablando solita. Ya, a ver, ¿cómo era que las plantas le van traspasando a los otros seres vivos estos compuestos nitrogenados? ¿O el nitrógeno? Ya, sigamos entonces. Vamos viendo ahí en el camino. Bueno, y ahí llegamos a la tercera parte, que está muy relacionada con la segunda, que en el fondo yo ya mencioné. Viene esta parte en que se generaron esos compuestos nitrogenados y la planta los absorbe desde el suelo.
Eso es lo que se llama la asimilación. Entonces, siempre que en un suelo haya compuestos nitrogenados, ¿no es cierto? Y nosotros pongamos plantitas ahí, las plantas van a absorber estos compuestos nitrogenados. Y eso va a ayudar a que crezcan mucho, pero mucho mejor ellas. ¿Ya? Bueno, y eso es lo que muestra, ¿no es cierto?, acá. Y muestra, ¿no es cierto?, algunos compuestos nitrogenados. Esto y otros más. ¿Ya? Bueno, y luego viene la cuarta etapa, que se denomina amonificación. Ahora, aquí en esto de la amonificación tiene que ver con aquellos desechos que lleguen al suelo. A ver, ¿qué me están diciendo? Alonso, el 9, y está puesto en Classroom también, y los profesores seguramente también les avisaron que era el 9. ¿Ya? Porque yo sé que les hacen calendario y ya les habían avisado. ¿Ya? Listo. Bueno, la amonificación entonces tiene que ver con que desechos van a ser descompuestos, estos desechos van a ser desintegrados. ¿A qué me refiero con desechos? Por ejemplo, el pipí de los animales que llega al suelo, ¿ya? O las heces que llegan al suelo. Cuando hablo de heces me refiero a la caquita, por ejemplo. Ya sea pipí o cacuca de los animales, por ejemplo, van a ser, ¿no es cierto?, desintegrados y por acción de ciertas bacterias van a ser degradados, van a ser metabolizados y se le van a transformar los compuestos nitrogenados que ellos contienen. Por ejemplo, la orina, nosotros en la orina, ya todos los animales que orinamos, eliminamos compuestos con nitrógeno, ¿ya? Y de hecho, cuando la orina, el pipí, se pone en contacto con el aire, se transforma y se pone un olor muy, pero muy fuerte y característico, ¿ya? El asunto es que este pipí, ¿no es cierto?, de nosotros, y algo equivalente a nuestro pipí, algo que eliminan las aves, contienen estos compuestos nitrogenados. En el caso de la orina contiene urea, y en el caso de estos que excretan las aves, como las gallinas, por ejemplo, que es más fácil que las veamos, contiene ácido úrico, ya. Por el hecho de que los producimos nosotros los seres vivos, son compuestos nitrogenados orgánicos, ya. Y eso, con ayuda de estas bacterias, van a ser convertidas en amoníaco, ya, en el ambiente, en el suelo, ya. Y a eso es lo que se le llama amonificación, ya. ¿Listo? Bueno. Y luego vendría la otra fase, la quinta fase, que se llama inmovilización, ¿ya? Y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que ya de ahí como que nos sigue, o sea, tiene que venir otra transformación en donde formas inorgánicas de nitrógeno van a ser transformadas en formas orgánicas de nitrógeno, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, como dice ahí, se va a producir esta inmovilización ya cuando está el amonio, ¿ya?, y el amoníaco pueden ser convertidos a nitrógeno orgánico, ¿ya? Y eso no pueden ser asimilados, por ejemplo, por las plantas, ¿ya? Cuando esto se transforma, ¿ya?, a nitrógeno que es orgánico, y esto ya no se puede, no puede ser asimilado por las plantas. Las plantas absorben los compuestos nitrogenados inorgánicos, ¿ya? Eso es lo que se le llama inmovilización. Insisto, esta etapa en ese escrito que viene en la guía no está mencionada como tal, ¿ya? Está más simplificado todavía. Y luego viene la última etapa o fase, que es la desnitrificación, ¿ya? En este proceso, ¿no es cierto?, o es esta parte del proceso, que el gran proceso es el ciclo completo. Esta etapa es una parte del proceso, como un subproceso. En este caso, los compuestos que son nitrogenados, que están, por ejemplo, en el suelo o en el agua, son convertidos, van a ser transformados por otras bacterias, ¿ya? Y van a ser convertidos ahora
ya, estos compuestos nitrogenados, donde hay nitrógeno combinado con otros elementos químicos, ya, como el NO2 y el NO3, por ejemplo, van a ser convertidos a nitrógeno gaseoso. ¿Y dónde va a llegar este nitrógeno gaseoso? ¿Para dónde se va a ir este nitrógeno gaseoso que se produjo? Al aire. Al aire, ¿ya? Entonces va a ser transformado, ¿ya? Va a ser transformado a nitrógeno y van a ser devueltos, ¿no es cierto?, al aire. Y el aire, si ustedes lo piensan, ¿no es cierto?, es el gran, pero gran reservorio de nitrógeno, ¿no es cierto?, de nitrógeno molecular. ¿Ya? Donde más concentrado está es en el aire, un gran porcentaje. Y como nitrógeno como el elemento químico, ¿no es cierto?, pero como nitrógeno molecular. De aquí, bueno, es lo que se menciona, ¿no es cierto?, que se dice entonces que hay ciertas moléculas que para realizar el proceso de respiración ocupan esos nitratos y en ese proceso lo transforman a nitrógeno molecular que va a pasar al aire. ¿Ya? Bueno, y así, ¿no es cierto?, hemos visto cómo se va circulando, se va moviendo, ¿ya?, donde termina el proceso y vuelve a empezar, termina y vuelve a empezar, y así se constituye, ¿no es cierto?, este ciclo del nitrógeno. ¿Ya? Y aquí tenemos una imagen, no está, ¿no es cierto?, animada como ese GIF que yo mostré delante, pero nosotros lo mostramos, ya, y podemos empezar a explicarlo, ¿no es cierto? Aquí están las distintas fases que se mencionaron, está la amonificación, la nitrificación, ¿no es cierto? Ya, la fijación del nitrógeno. Entonces, podemos partir por acá, por esta fijación del nitrógeno con estas bacterias fijadoras de nitrógeno que muchas de ellas están aquí en las raíces de ciertas plantas, no de cualquiera, son solo de las plantas leguminosas que encontramos esos abultamientos con bacterias, y también encontramos estas bacterias fijadoras en el suelo, ¿ya?, que son las que van sacando el nitrógeno desde, ¿no es cierto?, desde el aire, ¿ya? O sea, dependemos de estas bacterias, son súper importantes estas bacterias. Y ahí está, después seguiría, ¿no es cierto?, la transformación de estos compuestos que se generan en amonio, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, la transformación de estos iones de amonio a estas sales que van a ir quedando en el suelo, ¿ya? Y luego, por estas bacterias nitrificantes, y luego la asimilación, que sería, ¿no es cierto?, que las plantas absorban todas estas sales que contienen nitrógeno, la absorban y la incorporen a su organismo. Y de ahí, ¿no es cierto?, estos van a ir traspasando, estas plantas, al ser comida, van a ir traspasándoselas a los animales, y los animales a otros animales, y luego estos van a ser desintegrados, ya sea los desechos que ellos generan, ¿no es cierto?, como les decíamos, la orina o los excrementos, así como también cuando ellos se mueran, van a ser desintegrados y van a devolver también nitrógeno al ambiente. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya, tío Andrés? ¿Listo? Ya. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Dudas? Ya, vamos acá entonces. ¿Me va a preguntar algo? Dígame. No, está todo claro. Ah, ya. Sigamos entonces. Vamos a las preguntitas típicas que yo pongo ahí y que muchas veces no alcanzamos a responder. Ya. ¿Qué importancia presenta el nitrógeno? ¿Qué importancia tiene? A ver. Hay Porque 34 las plantas y los animales y bueno, en general todos los seres vivos necesitan nitrógeno para elaborar moléculas orgánicas. Exactamente. Ya. Ojo, pero no cualquier molécula orgánica. Ya, pero moléculas orgánicas que son fundamentales en nosotros, por ejemplo, el ADN. ¿Por qué es tan importante el ADN? Porque contiene la información genética. Las proteínas, ¿por qué son tan importantes? Porque constituyen y tienen distintas funciones en el organismo. ¿Ya?
¿Cuál es la función de las plantas en el ciclo del nitrógeno? ¿Qué hacían las plantas en el ciclo? ¿Qué es lo que hacían ellas? A ver. No hacen nada. ¿Qué hace la planta a través de sus raíces? Convierte el nitrógeno gaseoso de la atmósfera en amoníaco. No. Son las bacterias las que hacen eso. Hay un grupo de bacterias que hace eso. ¿Ya? Las plantas van a absorber compuestos nitrogenados y eso le va a permitir formar todas estas moléculas que contienen nitrógeno. ¿Ya? Ahora, ellas son las que permiten traspasar el nitrógeno a los otros seres vivos. ¿Cómo lo traspasan? Porque los otros seres vivos se comen a las plantas. Ya. O sea, otro punto para las plantas. Porque nosotros aprendimos hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, lo importante que eran las plantas en esto de la fotosíntesis. Ellas producen materia orgánica, ¿no es cierto?, e incorporan la energía a los seres vivos, la energía luminosa, la transforman ¿no es cierto?, y la incorporan a los seres vivos. Pero además de eso, en el ciclo del nitrógeno, por ejemplo, ellas son súper importantes porque ellos absorben compuestos nitrogenados que están en el suelo y luego otros seres vivos se los comen y así se va traspasando estos compuestos nitrogenados. ¿Ya? Bueno, ¿qué estudiamos hoy? ¿No es cierto? Recordamos en realidad que el nitrógeno, porque ya lo habíamos dicho, así que teníamos una idea, dónde está presente, ¿no es cierto?, en el ambiente, qué es lo que es el ciclo del nitrógeno, las fases del ciclo y características de cada fase. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Recuerden que si tienen dudas, me pueden hacer preguntas a través de Classroom, ¿ya? Porque yo siempre estoy revisando igual mi correo, porque ahí me llegan las notificaciones. Todo lo que ustedes pregunten o escriban o hagan, ¿no? Por Classroom me va a llegar a mí, ¿ya? ¿Listo, niños? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Oh, qué raro. Ya, a ver, aquí. Ninguna duda ya, dice aquí la Sofía. Ya. Nos vemos entonces el día lunes.